en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 30, en el nombre del Señor. Le vamos a dar lectura, como es la costumbre de nuestra iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y el 37 dice: porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dado que ya en estas fechas se celebra este acontecimiento. Y hoy miramos y vemos el mundo y miramos cómo se hacen aglomeraciones, ¿cierto? Ya sea en el mall, ya sea en May, en distintos lugares donde la gente va en cantidades, ¿cierto?, para comprar los regalos de Navidad. Cómo esta celebración ha cobrado una mirada diferente a lo que realmente significa lo que es la Navidad, lo que el mundo ha hecho de ella. Sin embargo, yo creo que en cada hogar hay un pesebre, pero el mundo ha cambiado lo que realmente significa la Navidad. Y hoy el mundo se desespera por comprar el mejor regalo. Hoy el mundo se desespera por tener aquello que quizás los hijos desean. Y muchas veces, producto de esto, vemos endeudamiento. Cuando la Navidad en sí es la celebración de ese momento histórico, de ese momento en que el Dios vivo vino a la tierra a través de la persona de su Hijo amado, Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliar al hombre pecador con Dios a través de su muerte allí en el madero de la cruz. Eso es lo que significa la Navidad, porque Isaías nos dice: un niño nos es nacido, un hijo os es dado, porque el Padre Eterno regaló a su Hijo amado para que pudiera Él reconciliar al hombre pecador, porque nada podía hacer aquella reconciliación que es una unión entre Dios y el hombre. Nada en el mundo lo podía hacer, por eso Él envió. Y dice Isaías: un hijo nos es dado, porque el Señor obsequió, regaló como ofrenda perfecta a Jesucristo, su Hijo amado, para morir en expiación por mis pecados, para que el hombre pudiera reconciliarse y tener nuevamente la comunión, la unión que tuvo en un principio. Y aquí vemos este matrimonio, y aquí vemos esta unión que se iba a realizar entre María y José. Y dice su palabra que mientras María estaba allí en la ciudad de Nazaret, dice la palabra del Señor que un ángel la visitó. Un ángel vino a María y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
este ángel traía una palabra de lo alto. Este ángel traía una palabra para María y era que ella sería ese tabernáculo para que Jesucristo pudiera nacer en ella. Amén. Y el pueblo de Israel en ese tiempo conocía las escrituras. El pueblo de Israel conocía la palabra del Señor. El pueblo de Israel sabía que estas profecías hablaban, estas profecías mesiánicas de que nacería el Hijo de David, el Hijo de Dios, este Mesías. Y quizás allí en Israel había muchas doncellas como María, que los comentaristas dicen que seguramente ella tenía entre 14 a 16 años. Y como esta profecía se esperaban, quizás muchas muchachas querían quizás ser la elegida por el Señor. Pero dice su palabra que el ángel enviado por Dios vino a la ciudad llamada Nazaret. Y Nazaret era una ciudad considerada tal vez insignificante. Nazaret era una ciudad que quizás ni siquiera se encontraba en el mapa, porque allí Nazaret era una ciudad pobre. Era una ciudad que tenía muy pocos habitantes. Sin embargo, el Señor vino allí a la ciudad de Nazaret, donde Natanael dice, ¿y de Nazaret podrá salir algo bueno? Porque Nazaret era una ciudad insignificante, era una ciudad pobre, era una ciudad que tenía alrededor de 300 a 400 habitantes. Pero el Señor vino allí, vino a una humilde joven llamada María, porque dice, has hallado gracia delante de Dios. Ella halló gracia delante del Señor y el Señor tomó a esta doncella, a esta joven, para cumplir los propósitos del Altísimo. Y ella destaca en ella la fe, destaca en ella la confianza que ella tuvo hacia lo que a ella se le estaba diciendo. Y ella, en obediencia al Señor, ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella atendió al llamado del Señor. Ella atendió a escuchar y a obedecer a lo que el Señor le estaba encomendando. Ella estaba arriesgando su vida porque ella estaba desposada con José. Y dice su palabra que José quería dejarla secretamente porque ella, si ella era sorprendida en esto, ella podía recibir la muerte, podía ser apedreada. Pero ella manifestó la disposición al Señor. Ella manifiesta al Señor su obediencia, su disposición para que se haga en ella conforme a la palabra del Señor, conforme a la voluntad del Señor. Amén. Porque ella depositó su confianza en el Señor, porque esa palabra del Altísimo se cumpliría en ella. Pero esa palabra del Altísimo sería Él quien se encargaría de ordenar todas las cosas para ella. Y fue así, porque dice su palabra que el ángel se le apareció a José y le dijo, no temas de recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dice su palabra que ellos, esta familia que el Señor eligió a esta mujer llamada María, amén, para que su hijo viniera al mundo, dice su palabra del Señor
que todas las profecías debían de cumplirse en Jesús, porque Él vino para cumplir cada una de su palabra. Y Amén. dice que el Miqueas dice que en Belén tenía que nacer este Salvador del mundo, porque Él dice: y tú, Belén Efrata, pequeña, dice la palabra del Señor en la profecía. Y Dios hace todas las cosas en orden. Cuando usted y yo nos disponemos, el Señor es quien ordena todas las cosas, y el Señor muchas veces se dispone de hombres que están en los planes del Señor. Y el Señor tomó a este emperador Augusto, y dice que este emperador hizo que se hiciera un censo allí en la ciudad de Belén, donde este José tuvo que trasladarse a la ciudad de Belén, porque él era de allí, de Belén, Amén. de esa Belén donde había nacido David, de esa Belén donde David había sido también ungido rey. Y dice que él se trasladó con María allí a Belén. Amén. Por este censo, porque Dios toma muchas veces a los hombres y que no son del reino del Señor. Amén. Así como tomó a Ciro y él le dijo: mi siervo es Ciro. Así el Señor tomó a este hombre Augusto, porque él a veces, para cumplir su propósito, él toma a aquellos que no pertenecen al reino para cumplir los propósitos divinos. Y este emperador hizo este censo donde esta familia fue trasladada allí. Y dice su palabra que allí en Belén ellos no encontraron un lugar. Allí en Belén ellos acudieron al mesón, porque en esta fiesta siempre hay mucha gente, y en esta fiesta las personas de Oriente acostumbraban a ser hospitalarios y a dar hospitalidad para que las personas se quedaran en aquellos hospedajes sin cobrarle un dinero. Pero dice la palabra del Señor que allí no hubo lugar para el Señor. Cuando ellos fueron allí al mesón, dice que no se encontró lugar para él. Amén. Y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Amén. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire, qué inconsecuencia. El Hijo de Dios que había creado todo el mundo. Sin embargo, ahora el Hijo de Dios era el regalo perfecto para la humanidad. Amén. Pero ahora el Hijo de Dios no encuentra un lugar donde nacer en su creación, en lo que a Él le pertenece. Él mismo había participado de toda la creación del mundo, pero ahora el Hijo de Dios no tiene dónde nacer. El Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Y Jesús nos dijo: las bestias tienen su guarida, las aves del cielo su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Hoy el Señor, a través de esta palabra, hoy el Señor nos viene a decir que Él está interesado en que todos vengan a Él. Amén. Él está interesado en que toda la humanidad sea salva, porque Él se ofreció a sí mismo. Él es el regalo perfecto para la humanidad. Y Jesús tomó a estas personas, a este José, María, a estos hombres sencillos, para cumplir el propósito del Señor. Jesús nació en ese establo, en ese pesebre, y siempre lo estamos anunciando,
siempre lo estamos diciendo, cómo era aquel lugar, ese pesebre donde Él nació. Pero sabe, Él nació en ese humilde pesebre para darle la oportunidad a todos, para que todos puedan venir a la salvación, para que todos puedan recibir esa salvación. Todos podían acudir allí, a aquel pesebre, todos podían ir allí, a aquel lugar donde fueron los pastores. Todos podían y tenían acceso para venir a Él, porque así en la salvación todos tienen acceso para entrar en esta salvación. El Señor vino para salvar a toda la humanidad. Allí no se halló lugar para Él. No había lugar en el mesón, no había lugar en la sinagoga, no había lugar en el templo, no había lugar en el palacio de los reyes, no había lugar para el Hijo de Dios. Pero Él nació allí, en ese pesebre, en ese lugar donde todos pueden venir para recibir la salvación. Hoy el mundo no tiene lugar para Cristo. Hoy el mundo tiene lugar para muchas cosas en su vida, en su casa. Pero no tiene lugar para que el Señor ocupe un espacio en su vida. Hoy el mundo tiene lugar para borracheras. Hoy el mundo tiene lugar para estar hablando de su prójimo. Hoy el mundo tiene lugar para diferentes cosas. Hoy el mundo tiene lugar para muchas cosas, pero no tiene un lugar, un espacio para el Señor. Hoy el Señor está igual que hace 2000 años atrás, queriendo buscar un lugar, un corazón donde Él nacer, donde Él hacer nueva criatura al hombre. Pero hoy el mundo la rechaza, hoy el mundo cierra las puertas al llamado del Señor, donde todos pueden venir, siendo Él el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que lo tenía todo, pero vino y nació en un humilde pesebre. Amén. Mostrando la sencillez. Cuando entró por allí en Jerusalén, lo hizo en un simple asno. Él siempre mostró la humildad, Él siempre mostró la sencillez. Él nos da ejemplo de cómo conducirnos, de cómo andar. Y hoy el Señor quiere habitar, hoy el Señor quiere morar en tu corazón, hoy el Señor quiere que tú dejes espacio para el Señor, que tú saques aquellas cosas que no están ocupando tu corazón y puedas permitir que Él haga morada en tu vida, porque hoy Él quiere también nacer, así como nació hace 2000 años atrás. Hoy Él quiere nacer en tu corazón, hoy Él quiere nacer en tu vida. Mira, el ángel le dijo allí, el ángel Gabriel a María, le dijo: y tu prima Elizabeth, ella también está encinta y ella tiene 6 meses. Y por primera vez allí Elizabeth profetizó y le dijo a María: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Ella trajo a través de la profecía de la palabra del Señor una bendición para María, que ella sería bienaventurada por siempre, y todas las naciones recordarían a esta sencilla mujer, a esta humilde mujer, a una mujer pobre, a una mujer que viene de esa ciudad de Nazaret insignificante, pero el mundo la recordaría porque ella estaba en los propósitos del Señor. Y ella vino al Señor con obediencia. Ella obedeció a la voluntad del Señor y el Señor la exaltó. Porque a los pobres de corazón Él levanta, Él exalta. Y dice su palabra que el ángel le dijo: Elizabeth, la que llamaban estéril,
Mire, yo no sé, allí la ciudad, las personas de aquel lugar conocían a Elizabeth como la que no podía tener hijos, como la mujer que todo el tiempo llevaba y era estéril, y el mundo la llamaba así. Por eso el ángel le dijo la que llamaban estéril, porque a ella la llamaban así, pero en los planes del Altísimo ese vientre estaba preparado para Juan el Bautista, para aquel que venía a preparar el camino del Señor. Estaba preparado ese vientre, tenía un tiempo para poder ese vientre engendrar. Amén. Y hoy el Señor también te dice a ti, ¿cómo te llaman? ¿Cómo te dicen que tú estás viviendo, que tú estás pasando? Sea la circunstancia que tú estás viviendo, pero en los planes del Señor hay cambio. En los Amén. planes del Señor, en el tiempo de Dios, algo va a pasar en ti, en ese problema, en esa dificultad, en esa esterilidad, en esa enfermedad. En el tiempo del Señor se va a cumplir. En el tiempo del Señor se va a cumplir, porque el ángel le dijo, aquella, la que llamaban, porque la llamaban para el hombre, pero para Dios nada hay imposible. Dios es el que hace todas las cosas posibles. Por eso si tú estás en esa condición que no puedes tener hijos, hoy el Señor te dice que Él es el que abre los vientres, que en el tiempo del Señor ha de cumplirse conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y el Señor nació allí, en aquel humilde pesebre, pero Isaías lo había dicho, nacerá allí el admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, y su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Sabe, en un tiempo en que allí todo estaba quizás crítico, en un tiempo donde allí todo estaba crítico, pero ahora este nombre Emmanuel, Dios con nosotros, traía esperanza para Israel en ese tiempo. Gloria a Dios. Porque Israel esperaba un Mesías. Quizás Israel estaba confundido y esperaba un Mesías que viniera no como vino Jesús. Hoy el mundo, hoy quizás también nosotros tenemos nuestras expectativas, conocemos la palabra del Señor, pero si al Señor se le ocurriera venir de otra forma, ¿qué haríamos nosotros? Porque Israel esperaba sí que viniera un Mesías, pero un Mesías diferente, un Mesías distinto, porque dice que le preguntaban allí a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo, el que ha de venir? Cuando veían las señales, los milagros que Jesús hacía, se preguntaban, ¿y el Mesías, el que va a venir, hará estas mismas señales? ¿No será este el Cristo? El pueblo de Israel sabía y conocía y esperaba un libertador, solo que ellos esperaban que viniera de una manera diferente. Pero Jesús vino como el príncipe de paz. Amén. Como el príncipe de paz. Y hoy el Señor, a través de este mensaje, nos viene a dar confianza. Nos viene a dar confianza y esperanza. Hoy quizás nosotros vemos tal vez las cosas inciertas, pero el Señor nos dice que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. Hoy el Señor nos dice que Él es nuestro Dios, que en Él hay esperanza. Amén. Para nuestra vida. María depositó su fe, depositó su confianza en que aquel que le estaba dando esa palabra se encargaría de arreglar todas las cosas, se encargaría de encaminar el camino. Por eso hoy el Señor nos dice que ponga su confianza en el Señor. Bendito el varón, bendito el hombre, la mujer que pone la confianza en Dios.
aquello, dice su palabra, cuya confianza está en el Señor. Amén. Que el Señor hoy les bendiga, que el Señor bendiga sus vidas y que este nacimiento del Señor pueda nacer en su corazón. Que usted pueda reflexionar en estos días donde todos recordamos el nacimiento del Señor. Recordar que este es un día, una celebración histórica. Una celebración donde el Todopoderoso vino a la tierra, donde tanto era el amor del Señor que en el Antiguo Testamento Él se manifestaba, dice la palabra del Señor, que allí cuando Salomón inauguró el templo, Él lo llenó todo. Dice Amén. que en esa nube, en ese fuego, la presencia de Dios estaba, pero tanto era el amor del Señor por la humanidad que en el Nuevo Testamento, Él no solo en el Nuevo Testamento lo vemos a Él, como ahora Él viene aquí a la tierra. Tanto es el amor del Señor por la humanidad que en el Antiguo Testamento solo habían apariciones. En el Antiguo Testamento solo vemos apariciones, pero ahora en el Nuevo Testamento Él se hace manifiesto y Él vino a habitar con los hombres. Amén. Él vino a caminar en esta tierra con los hombres, porque Él vino 100% Dios y 100% hombre. Amén. Que el Señor pueda nacer en su corazón, que el Señor pueda morar en su vida, que en su corazón Él pueda encontrar un lugar, Él pueda encontrar un espacio para usted. Así es que le animamos a tener esperanza y confianza en su Señor. Amén.